Muchísimas gracias, Patricia, profesor y los demás presentes. De manera principal, agradecerle la oportunidad por el espacio. Muy buenos días a la audiencia en general. Patricia, yo creo que de manera principal lo que debemos identificar ciertamente, ¿cuál es la ley que rige la institución o la empresa en la que labora el trabajador? ¿Por qué? Porque tanto en el sector público como en el sector privado te puedes regir por la 4108, que es la ley de función pública, pero hay personas que no saben que en el sector público también, en excepción, en el caso de portuaria, te puedes regir por la 1692, que es el Código de Trabajo. Entonces son jurisdicciones distintas que hay que ir para reclamar esos derechos que te asisten, de prestaciones laborales o derechos adquiridos, en el caso que amerite. Sí, que hay algunas que son descentralizadas y que tienen un manejo también diferente. Así es. Pero, por ejemplo, los desvinculados, por poner un ejemplo, los del CEA, los de Industria y Comercio, los de Obras Públicas, Ministerio de Educación, que son empresas públicas, ¿cuál sería el proceso que tienen ellos que desarrollar, que agotar, para poder lograr que les paguen las prestaciones que no les pagan? O sea, ya pasó el tiempo que establece la ley 4108 de función pública y no les han pagado. ¿Qué debe hacer esa persona cancelada? Sí, lo primero es identificar en qué categoría de trabajador está, para ver si son los beneficios que le asisten. Sí, porque la ley de función pública, la 4108, clasifica en 4 categorías a los trabajadores o servidores públicos. La primera categoría, que es de libre nombramiento y remoción, esa es la facultativa del Poder Ejecutivo. Yo como presidente te nombro al Contralor General, te nombro al Procurador General, te nombro a funcionarios y eso. Sí, a funcionarios y eso. De manera, por eso son de libre nombramiento y remoción. No le asisten esos derechos de reclamaciones de prestaciones laborales por su función. No tienen nada que reclamar. Están eximidos. Sí. La segunda categoría, empleado de carrera, que como todos conocemos son empleados especiales, porque la ley lo trata como empleados especiales. Tienes que concursar, tienes que agotar un proceso para estar cubierto bajo ese marco especial. A esos empleados sí le asiste lo que son en un debido proceso y una terminación injustificada de su contrato de trabajo. Le asisten derechos, indemnizaciones también establecidas en el artículo 60 de la misma ley. El tercer empleado, servidor público, que son los empleados de estatutos simplificados. La mayoría de los empleados son eso. Dígase el conserje, el seguridad, mantenimiento, la secretaria. A eso sí le asisten de igual manera. El derecho indemnizatorio por un despido injustificado. La última categoría, que es la cuarta, son sustitutos. Pueden sustituir al empleado de carrera, de igual manera de un estatuto simplificado que se encuentra en licencia. Sí. No, esos no pueden reclamar. Porque es como el prototipo de contrato específico, una sustitución. O sea, tú no adquieres derecho porque tú estás sustituyendo. Y tú firmaste ese contrato que sabes que eres sustituto. Exacto, para una obra o servicio determinado, una licencia. Por eso digo que lo primero es en el sector público identificar en qué categoría de trabajador tú entras. Pero por ejemplo, en la categoría en la que más... La 2 y la 3. Sí, estatutos simplificados. Carrera y estatutos simplificados. Me concentro en la 2, por ahí por lo menos. ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar esos empleados de la categoría 2? Dígase secretaria, dígase conserje y por ahí. Sí, mira. En este proceso público existen 3 recursos. El recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso contencioso administrativo. Lo primero es que si a ti te desvinculan como servidor público, tú lo que debes de hacer, si tú no estás de acuerdo con esa desvinculación injustificada, sencillísimo, porque yo soy joven y a mí me gusta a mis usuarios decirle la cosa sencilla. Vaya a recursos humanos, ejerza su recurso jerárquico, que usted pone una carta y decirle a la encargada de recursos humanos, mira, yo no estoy de acuerdo con esa desvinculación porque yo no considero que es justificada. Agotaste el recurso jerárquico, esa institución, ese departamento tiene un plazo de 30 días para darte respuesta. Si se queda en silencio... Es un recurso, escúchame, como interno. Ajá, un recurso de reconsideración interno. Y que te la reciban firmada y sellada, para que se vea la prueba. Donde se vea la prueba. Entonces, tiene un plazo de 30 días ese departamento de recursos humanos, porque es una reconsideración para darte respuesta. Si se queda en silencio, entonces ratifica que tu desvinculación es justificada. O sea, la institución o el departamento ratifica. Luego de ese plazo de 30 días, tú tienes el derecho de interponer directamente un recurso jerárquico, y el recurso jerárquico se interpone ante el director o el ministro de esa institución, directamente ante esa persona. Arriba, o sea, más arriba, exacto. Por eso el nombre jerárquico, ante el jefe, profesor. Exactamente. Entonces,
tiene el mismo plazo. Tienes un plazo de 15 días para interponer ese recurso jerárquico y tiene el jerárquico, dígase el ministro director, un plazo igual de 30 días para darte respuesta. Si de igual manera se queda en silencio, entonces ratifica que esa desvinculación tuya es efectiva. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda el recurso contencioso administrativo. Los tribunales, que es un recurso que si tú quieres no hace reconsideración o si quieres no hace tampoco jerárquico y te va directamente al contencioso administrativo y le dice al juez a través de ese tipo de recursos que tú no consideras que se te haya desvinculado justificadamente y la ley te asiste entonces a ti en una decisión a tu favor, una reparación indemnizatoria por esa decisión. Ahí no cabe ir al Ministerio de Trabajo. No, porque esa es la ley de función pública, 4108. Eso es ante el Tribunal Superior Administrativo. Ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Y para eso hace falta un abogado? ¿Lo puede hacer solo? ¿Cómo se hace ese proceso ahí? Para los dos primeros recursos lo puedes hacer solo, porque son reconsideración y jerárquico, son comunicaciones internas. Totalmente, son comunicaciones internas. Ahora bien, para un recurso contencioso administrativo debes de asistirte de un especialista en esta área, que es un abogado. Laboralista, sobre todo, para que entonces pueda llevarte por mejor camino con una decisión efectiva. ¿Cuál es el tiempo, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tiene para pagarle a una persona que desvincule? O sea, ¿qué tiempo estipula la ley? La ley establece 90 días. Y quiero ser objetivo con esto. La ley te dice a ti como trabajador, la institución como empleador, o organismo, en este caso, instituciones del Estado, usted tienen 90 días para entregar los beneficios económicos, que en el sector público no se llaman prestaciones laborales, sino beneficios económicos. Tienen 90 días para entregar a ese trabajador los beneficios económicos que le asisten. Depende la categoría del trabajador. Si pasan esos 90 días y el Ministerio de Administración Pública, que envió a través de un proceso que se agota, envió el cálculo de prestación, de beneficios económicos de ese trabajador, si pasan esos 90 días y ese organismo público no paga, entonces esos beneficios económicos, lo que tú como trabajador te asiste un plazo franco de 30 días para tú interponer tu recurso contencioso administrativo y ante un juez entonces solicitar. Decir, pasaron los 90 días, la institución no me dio respuesta de mi asistencia económica, entonces yo agoto ante ti, juez contencioso administrativo, un proceso para que tú autorices a través de una sentencia de que esa institución entonces pueda pagarme los beneficios económicos. Y quiero ser objetivo con algo más. Sí. Que las personas o los empleados públicos le han vendido la historia de que el Estado es inembargable. Que no se puede embargar. Y eso es totalmente falso. Falso porque no es una verdad totalmente absoluta, porque no es un prototipo de embargo como yo hago al sector privado, pero ciertamente cuando hablamos de derechos que son fundamentales, como el tema del salario, que sirve para la subsistencia de una familia. Entonces, cuando tú tienes una sentencia, existen procesos que nosotros los conocedores del área, con una sentencia a favor de tu reclamo de prestaciones laborales, sabemos agotar. Tenemos una sentencia a favor. Lo único que hay que hacer es notificar a la Hacienda. Y Hacienda graba sobre el presupuesto que toca para el próximo año o para una partida de ese mismo año el monto que hay que pagarle a esos trabajadores. ¿Qué sanción podría tener una institución que no cumpla con el pago? Cargo moratorio, porque cuando tú agotas un proceso, tú como abogado y especialista, por decirte algo en materia civil, tú le solicitas a juez un cargo moratorio de 1,5% por cada día dejado de tu salario. Por una especie de astrento, ¿verdad? Exacto, profesor, una especie de cargo diario, diario. Es complicado y se puede subir a un monto enorme. Yo, por ejemplo, una vez que comentaba aquí alguna vez, yo tuve un proceso legal, yo como demandante, y en las 30 casi duplicó lo que yo estaba demandando. Sí, pero te estoy diciendo, ¿en serio? Hace tiempo que no escuchamos un sindicato nuevo. Nadie se atreve a hacer un sindicato. ¿Qué problema es ese? Hay un problema aquí con eso. ¿Por qué? ¿Y hay libertad sindical? Sí, por eso mismo. No hay libertad sindical. Sí. Eso no existe. Legalmente existe. Eso no existe. En teoría el mismo código de trabajo lo establece. Acaban de cancelar lo de Barrigol por allá. Sí, y de por aquí de Jarabacoa, otro sindicato. Bueno, como dice Patricia, en teoría, porque está plasmado en el Código de Trabajo. Es un derecho universal. Sí, y es un derecho exacto, es un derecho universal. La sindicalización, ciertamente establecida en la Ley 1692, Código de Trabajo, y la Ley de Función Pública. Yo considero, de opinión privada, de que
los sindicatos deben de seguir existiendo porque son democráticos, son saludables, sea para el sector público o para el sector privado. Son derechos que tienen los trabajadores. Así es. Lo que pasa es, Burgos, que la historia del sindicato dominicano es que se ha convertido en algo que ya no es sindicato, es propiedad de ciertos individuos. Entonces, realmente en la realidad representan los intereses del trabajador. No, lo que pasa es que usted tiene que cuidarse ahí en ese enfoque por lo siguiente. Hay, por ejemplo, el sindicato de obreros de cañeros. Sí. Bueno, están ahí, la industria cañera se ha destruido, uno sabe, pero el que usted se refiere sobre todo a los sindicalistas, ¿qué es lo que pasa? Que la propia ley que crea el Intran ya no acepta a organizaciones de transporte como sindicatos, sino como empresas. Ahí pierden esa categoría. Ya no son sindicatos. Pero el sindicato de plomero existe. Exacto. Y el sindicato de varillero existe. Porque son sectores necesarios para la economía y que no necesariamente son empresas. Sí, pero como usted lo dice, son sectores externos prácticamente, porque son sindicatos externos, no son sindicatos dentro de una institución. ¿Comprende? Sí, son independientes. Exactamente. Sí. Jesús era carpintero, Jesús de Nazaret. Él era ayudante de carpintería. Él era ayudante de su papá. Su papá era carpintero. Ve que ahí no había, no había violación del derecho infantil. Burgos, dígame. Aquí llama mucha gente con esos casos de que no le pagan sus prestaciones y eso, pero en la práctica, en la realidad, tú que conoces de estos casos y eso, son muchos los casos que, o sea, son abundantes estos casos de violación de empresas y de instituciones. Del derecho a la cesantía. Sí. La realidad, ¿cuál es la realidad? El compañero tocando aquí del derecho a la cesantía, que es el derecho más apreciado del trabajador, porque ciertamente ahí que está el cúmulo de todos los años del trabajador. Exacto, su ahorro, todos esos años de sudor, levantarse todos los días a las 5 de la mañana durante 10 y 15 años un trabajador, para que a la hora de ese trabajador faltar, por ejemplo, 2 veces injustificada en un mismo mes, poder despedirlo justificadamente, porque el código así ciertamente sí, así lo contempla. Sí, llegan muchos los casos, sobre todo en el sector privado. En el sector público llegan muchísimo luego de cada gestión, de inicio de cada gestión, porque ya sabemos que cuando inicia cada gestión hay un conglomerado de desvinculaciones por el tema de cambio de gobierno. Yo conocí un gerente infeliz, sí. Lo que él hizo. A él lo nombraron gerente a un sitio y de 100 empleados, él salió 37. Sí. Él no sabe que estaba desquebrajando la empresa porque la mayoría tenían entre 20 y 30 años. Estamos hablando que la empresa va a sacar un capital para poder cumplir con ese concepto laboral. Ese es un mal gerente. Sí. Un buen gerente hace lo que va despidiendo el paso, porque cuando tú vienes a ver, va a descapitalizar la empresa. Claro. Pero volviendo a tu pregunta, a la respuesta de tu pregunta, lo bueno es identificar, sobre todo en el sector privado, que existen 3 figuras. Existe el despido, existe la dimisión y existe el desahucio. Entonces, los trabajadores, por falta de orientación, y a veces los empleadores también, por falta de conocimiento de lo que establecen esas 3 figuras y de lo que acarrea como responsabilidad de esas 3 figuras, se confunden. A veces se confunde el despido. Por ejemplo, el despido. Okay. El despido, identificado en el artículo 87 del Código de Trabajo, dice que es la terminación unilateral por parte del empleador por violación de una de las 19 ordinales del Código de Trabajo. Me explico. Si el trabajador faltó 2 veces consecutivas en un mismo mes, si el trabajador lo encuentra en acto de provisto, dígase que robó en el trabajo, si el trabajador le faltó respeto directamente a su jefe, a un familiar o a un tercero o a un compañero. Sí. Yo puedo despedir... Si se va a pelear con un compañero. Si se va a pelear con el compañero. Yo puedo despedirlo justificadamente. Ahora, ¿cuál es la única responsabilidad si ciertamente el despido es justificado? Que yo tengo como empleador, pagar derechos adquiridos. Me explico. Sí. Existen prestaciones laborales y derechos adquiridos. Okay. Las prestaciones laborales incluye preaviso y cesantía únicamente. Esas se pagan solamente cuando el despido es injustificado, cuando se desahucia o cuando yo dimito de manera justificada. Y terminaré de explicarme. Los derechos adquiridos se pagan sin importar cómo termina el contrato de trabajo, que son
la porción de salario de Navidad que tú tenías, si no te la pagaron en diciembre. Sí, también se paga tus vacaciones, si en ese momento de terminación del contrato no se te había pagado. Y la famosa participación de los beneficios de la empresa, que como el conglomerado, de manera llana, te dice la bonificación, los bonos. Esos 3 conceptos se pagan sin importar cómo termina el contrato de trabajo. Entonces tenemos el despido. Si yo te despido justificadamente, solo te pago derechos adquiridos. Dígase vacaciones, salario de Navidad y participación de los beneficios de la empresa. Si yo te desahucio, que es la terminación del contrato de trabajo, por cualquiera de las partes, el desahucio es la terminación del contrato de trabajo por cualquiera de las partes sin alegar causa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que si yo solicito el desahucio como trabajador, que es a lo que se le conoce como renuncia, ¿y cuál es la diferencia? Si yo como empleador te doy una carta de desahucio y te digo, pasa a los 10 días a buscar tus derechos, que es prestaciones laborales y derechos adquiridos. Como empleador, si yo te desahucio y te digo, pasa luego de 10 días a retirar tus beneficios. Como yo te desahucié, mi responsabilidad que establece el Código de Trabajo es que yo te debo de pagar los 2 conceptos. Prestaciones laborales y derechos adquiridos. O sea, cesantía, preaviso, vacaciones, salario de Navidad. Pero si soy yo como trabajador que ejerzo el desahucio, entonces yo pierdo los beneficios de las prestaciones laborales. Dígase, el preaviso y el desahucio, solo que se me pague lo que no se pierde, sin importar cómo termine el contrato de trabajo, que ya lo dice, los derechos adquiridos. Entonces viene la tercera figura, para terminar, y no nos perdamos en el orden, que es la dimisión. La dimisión es prácticamente igual que el despido, por el derecho que la cita el trabajador. Dijimos que en el despido yo lo ejerzo como empleador porque el trabajador violó uno de los 19 ordinales. En la dimisión yo lo ejerzo como trabajador porque mi empleador violó uno de los 14 ordinales. Ahí no hay paridad, porque tú tienes más derecho como empleador, porque tú tienes 19 ordinales para despedir. Pero yo como trabajador tengo 14 ordinales, tengo menos causas para yo poder irme de la empresa. Entonces, si yo me dimito y me voy de la empresa por una de esas 14 ordinales, entonces mi dimisión es justificada. Y eso acarrea como responsabilidad a usted como empleador pagarme los 2 conceptos. Derechos adquiridos y prestaciones laborales. Hay otra figura que es bueno que tú la digas, la que voy a decir ahora. William Capellán es un haitiano que vino aquí, o venezolano. Douglas, defiéndeme. Y Douglas lo emplea en una construcción. Y pasa cualquier conflicto, él no pierde sus derechos laborales. No. Repítame la pregunta. Por ejemplo, un ilegal o indocumentado, vamos a usar la palabra indocumentado, que trabaje con el bebo que tiene una construcción y dure 6 o 7 meses ahí. Él tiene derechos adquiridos. Claro que sí, derechos. Es bueno que la gente lo sepa, los haitianos que le gustan contratar. No, pero el tribunal, sobre todo el juzgado de trabajo, está lleno de demandas de trabajadores haitianos. Más del 60% de las demandas laborales vienen de haitianos, pero hay que ser objetivo con relación a eso. Sí. Esos son trabajos de tipos de contratos que el código habla de ellos para una obra o servicio determinado. Y a veces son verbales, a veces son contrataciones verbales. Exacto, pero como yo te contrato para una obra o servicio determinado, ciertamente yo debo de hacerte ese prototipo de contrato, porque si tú eres varillero y la obra de construcción dura el andamiaje, el tema del proceso de la varilla, dura 2 meses o 3 meses. Dura 2 meses. Yo te debo hacer un contrato para una obra o servicio determinado, porque yo te voy a pagar 85,000 pesos por ese periodo. Sí. Y si yo te hago ese contrato, entonces tú no eres un empleado por tiempo indefinido, sino para una obra o servicio. Entonces ahí no te asisten los derechos que otros trabajadores. Exactamente. Agradecemos muchísimo a este joven abogado bien preparado, Marcos Burgos, abogado laboralista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y especializado en Derecho Laboral. Tiene un nombre como de un abogado de experiencia. Que tú veas, mi amor. Sino como de un abogado de larga data. Sí. Marcos Burgos. Pero no solamente eso, sino que su desempeño como que indica eso. Sí, claro. Si es posible, caballero, usted tiene algún teléfono que la gente lo quiera contactar, porque verdad, claro que ya que para que estas orientaciones lleguen ya de manera más privada. Claro que sí. Usted sabe que como jóvenes nosotros nos manejamos mucho con el tema de las redes sociales, así que nos pueden encontrar en las dos, en la personal y en la de la firma de abogado, en la firma de abogado como M Burgos, LAW Firm, y en la personal como Marcos Burgos RD. Ahí contestamos por DM y de igual manera al número telefónico
443-8088 y estamos al servicio. ¿Y qué porcentaje es que cobra un No, abogado? eso El tope. El 30. Siempre un acuerdo, doctor. Doctor, siempre un acuerdo de las partes, pero la ley me permite un 30%. Pero hay consideraciones. La mayoría de los embargos lo hacen los abogados laboralistas. Sí, yo sobre todo porque el derecho laboral es uno de los derechos más garantistas y que ejecuta el principio de celeridad. Hay que impedir los trabajadores que haya una modificación que nos vuelva para atrás. Claro. Que es lo que quieren los empleadores. Eliminarse cesantía y eso. Derechos adquiridos sobre mucha lucha en este país. Por eso es una materia especial. El derecho laboral se le considera como la materia especial. Claro. Se cumple el principio de gratitud, porque casi todo el proceso es totalmente gratis. No como en materia penal o laboral, que tiene que depositar con sello, demanda. Eso no se utiliza en materia laboral. La gratuidad, exacto. La gratuidad. De igual manera, el principio de celeridad ciertamente se cumple. Tú con un proceso de 2 meses en un tribunal que esté ciertamente organizado y un juez que ciertamente le da cumplimiento a ese principio, en 2 meses tú tienes una sentencia gananciosa que te garantiza tus derechos adquiridos. Porque a más tiempo, ya después de una sentencia, gana más el trabajador que el empleador. Sí. Con la figura del desahucio. Exacto. Que eso es bueno aclararlo. Cuando tú tienes una figura del desahucio. Por día. A mí me tocó ser parte de muchas cosas. Yo le doy una carta como empleador y le digo pase 10 días y pasan 15, pasan 20, pasan 14. Por cada día es un salario. Un salario ordinario. Ordinario, cabe destacar. Un salario diario. Entonces, yo he tenido sentencias que agota un año y cuando ven un año la sentencia era de 200,000 pesos y el empleador tiene que pagar 1,000,000 y pico de pesos. Sí, Es así.